Amigos de todas las plataformas, en particular amigos de Alterno 180, de los canales hermanos de Luis Berman, de todas las plataformas, de mis redes. El día de hoy no va a haber cortinilla. El día de hoy vamos a entrarle así de lleno a los comentarios, a hacer este programa con mi querido Aminadab. Pues estamos reestructurando la imagen, nada más tendrá algunos cambiecillos nuestras cortinillas con esa gran rola del Bella Ciao en versión rock. ¿Y de qué vamos a estar hablando el día de hoy? Hoy los temas van a estar sabrosos, de los pretendientes a alguna candidatura, del superpeso. ¿Dónde andan los chairos que hablaban del superpeso y las quiebras bancarias en Estados Unidos? Y también cómo el abrir la boca a López Obrador le costó algunos puntos al superpeso, de los datos en posesión de Segov, que fue una iniciativa que ya pasó en Cámara de Diputados, donde habremos de polemizar un poquito, mi querido Aminadab y yo. Una nota dura donde dicen que los narcos reclutan militares y fuerzas especiales de Estados Unidos. Ese es el margen de ganancias, de utilidades que tienen los narcotraficantes, que se pueden dar el lujo de reclutar a los militares, a los Marines de Estados Unidos y a las diferentes fuerzas especiales. Y de eso vamos a estar hablando, y para eso está mi querido Aminadab aquí con nosotros. ¿Cómo estás, brother? ¿Qué pasó, Octavio? ¿Cómo estás? Y te faltó hablar de la revancha del presidente de la República, que quiere hacer su marcha de desagravio a las marchas ciudadanas, que ya ves que también le encanta darse baños de pueblo, aunque sean artificiales, cara. Pero bueno. Oye, pues son los temas de los que vamos a estar hablando. Ya veo a una buena parte de la banda de Alterno 180 conectada, así es que saludos como siempre al respetable público. Y bueno, pues el primer tema, mi querido Aminadab, al que hay que entrarle es, bueno, algo que quiero tu opinión. Es de esas bolas rápidas que sabes que me encanta ponerte. Pero no es agresiva. No voy a hablar de los candidatos que tú amas y que adoras, pero voy a hablar de esta falta de respeto que sucedió ayer en la Cámara de Diputados, donde hubo un aniversario luctuoso de Karl Marx, y ya sabes que tienen sus efemérides, y estos orangutanes metieron mira nomás cómo se veía el Congreso. Qué belleza, Qué ¿verdad? barbaridad. ¿Te gusta? Qué ¿Cómo se ve? barbaridad. No, bueno, pues a ver, fíjate, cuando tú estudias en una universidad pública que se definía en aquellos tiempos como popular, revolucionaria, nacionalista y socialista, como la que yo estudiaba, que fue la Universidad de Guadalajara, obviamente, pues te daban tus clases de marxismo, ¿no? Yo cada jueves íbamos en aquel tiempo a lo que era el centro vacacional de actividades para el desarrollo de la comunidad, bueno, vocacional, pero llamémoslo como lo era, ¿no? Pero ahí sí te daban tus clases de marxismo, o sea, yo pues sí aprendí marxismo, que ya después te das cuenta que no sirve para nada, ¿no? Que como ideas son totalmente absurdas, aberrantes, etcétera, etcétera, pero pues hay algunos que siguen creyendo en eso, ¿no? Sobre todo que les gusta mucho toda esta visión marxista pues de lo que es la envidia, el rencor, el odio, la lucha de clases, y bueno, pues ahora sí que si les parece edificante recordar una efeméride de un filósofo que ha sido pues más que superado en la historia y por todo, digo, y fíjate, para complementar las ideas marxistas han tenido que recurrir a pensadores liberales como Keynes, etcétera, etcétera. Bueno, pues dices, está bien, ¿no? O sea, yo creo que si aquí en México vamos a empezar a honrar a esos personajes y no somos capaces de honrar a los propios mexicanos, pues a dónde vamos a parar, ¿no? Y imagínate, si esas ideas así caducas, aberrantes, etcétera, que te las querían poner casi como ideología oficial, al rato van a regresar a los libros de texto, pues bonito estará el futuro del país, ¿no? Ahí va a ser para que Tesla siga invirtiendo en México, ¿no? ¿Cómo ves? Pues definitivamente va a ser, es todo un tema esto de seguir idolatrando a estas ideologías fallidas y que se han cargado a más de 150 millones de seres humanos, porque al final del día toda utopía requiere del uso de la fuerza,
para la imposición de ideas, y eso es lo que le ha costado a la humanidad en diferentes latitudes y en diferentes momentos históricos, ¿no? Imagínate, Octavio, pero a ver, si tú sumas, por ejemplo, todas las poblaciones que han vivido históricamente en estos regímenes, son miles de millones a los que han empobrecido, a los que han embrutecido, a los que han manipulado. O sea, no, deja tú los muertos, o sea que eso ya, como decía Stalin, como a ver, primero yo empiezo por los muertos y luego por la miseria y la hambruna que generan esos idiotas. Pero pues ya ves que los muertos no le importan ni a López, ¿no? O sea, y es como Stalin, que dice que una muerte era una tragedia y un millón de muertes era un dato estadístico, pues es que así están. Entonces, lo malo es que también, fíjate, toda la riqueza que se ha destruido en el mundo y toda la que se sigue destruyendo por este tipo de dogmas estatistas y por este tipo de ¿cómo se llama? La visión esta de confrontar, por ejemplo, en una empresa, cuando tú tienes que una empresa es una comunidad que genera bienes y servicios y que genera salarios, prestaciones y que genera impuestos, regalías, utilidades, donaciones, o sea, que genera riqueza, y estos quieren destruirla. O sea, finalmente es el espacio en donde se confronta el proletariado en contra de los dueños de los medios de producción. Entonces, bueno, pues, o sea, si esa visión se trae al siglo XXI, dices, bueno, pues por favor, o sea, levanten un poco su nivel educativo y su nivel intelectual, ¿no? Pero bueno, ahí lo dejamos. No, bueno, el tema no es levantar el nivel educativo ni el intelectual. Si tienes al mismísimo Marx Arriaga haciendo los libros de texto con colaboradores de Venezuela, ¿no? Estás pidiendo, pidiendo mucho. Bueno, nada más para que sepas, ahora sí que una de las desgracias que nos causa este gobierno, ¿no? Muy bien. Oye, vamos a hablar de los precandidatos o pretendientes, que bueno, falta mucho, y comentábamos antes de empezar el programa, el problema de que sean muchos es que quiere decir que no hay un liderazgo, o sea, está pulverizado tanto en las corcholatas como mira, este cartón es una cosa divina. Y es el tema, está pulverizado tanto en las corcholatas como en los candidatos de la oposición. Claro. Mira, políticamente es muy claro. Mira, alguna ocasión esos fenómenos tú los ves cuando de repente, en 2010 para acá pronto, Felipe Calderón, cuando era el presidente de la República, pues ya sabes que una de las cosas que más le importaba era cómo le hacías para imponer al candidato a presidente nacional del PAN. Y resulta que lanzó a Gustavo Madero, pero otros que eran también de él, que era Paco Ramírez Acuña, y que era Cecilia Romero, y que era Judith Díaz, que ya ni panista es, pues resulta que no prendió ninguno, ¿no? Y entonces todavía al final quiso mandar a Roberto Gil, ya de última hora, ¿no? Pero justamente cuando tú tienes tantos candidatos que se te está pulverizando, quiere decir que no hay un liderazgo fuerte, quiere decir que no hay nadie que esté siendo la figura que atrae, que genera el interés, que genera justamente la alternativa. Entonces, tú tienes, mira, por ejemplo, en el lado del PAN, ahí está la baraja que en lugar de ser azul se ve un poco gris, porque en realidad tú dices, bueno, están despuntando, andan en precampaña, por ejemplo, Juan Carlos Romero Hicks anda en precampaña, Santiago Creel anda en precampaña, y la verdad es que, bueno, pues tú dices, que estén levantando mucho entusiasmo desde una perspectiva de que se va a hacer una alianza y que el PAN es el partido que va a tener la última palabra para nominar al candidato, bueno, pues ahí tienes un detalle. Luego, tienes la foto que circuló ayer, que a ver si la subes, donde tienes una reunión que se hizo en la Hacienda de los Morales, en donde estuvieron priistas y perredistas, en donde tienes a una baraja que también, pues, dices, pues no me pinta mucho, ¿no? O sea, que estaba Enrique de la Madrid, que lleva ya un tiempo haciéndose promoción, que José Ángel Gurría, que también está haciendo promoción, y estaba Costa Naranjo, y estaba Demetrio Sodi, y estaba Miguel Ángel Mancera y Beatriz Paredes. Entonces, bueno, hay ahí también, pues, una cantidad muy grande de nombres, ¿no? Y luego, al mismo día, pues aquí está, mira. Entonces tienes a estos hombres que pues están así como muy sonrientes y dices, bueno, pues de estos... Convocados, entendemos, por Acosta. Bueno, muy bien, qué bueno que los... Qué bueno que porque no creo que Acosta se esté proponiendo como presidenciable, ¿no? Yo me imagino que Acosta lo único es que pues se le olvidó invitar a los del otro partido azul, que es el que va a poner a los, o a menos que haya sido un azul el que haya tomado la propiedad. No hay relleno, es que, a ver, ya fuera de, a ver, yo sé que te va a molestar otra vez en la broma, pero es una buena broma, mira, ¿no hay relleno azul? No,
Es No que hay no, relleno azul en esta foto. hace rato dije que yo veo grises a los azules, pero bueno, y luego, pero fíjate, aparte de esto, también salió el segundo gran líder de los grupos ciudadanos que estaban en Sí por México, que es ahí está, mira, don Gustavo de Hoyos, que también dice que él quiere ser el precandidato. Ya nos toca a los ciudadanos, yo supongo que decir que los partidos no. Y entonces también en los grupos ciudadanos hay también una efervescencia donde dicen, bueno, pues ¿a quién se va a lanzar, no? Bueno, hasta en Morena, resulta que las corcholatas, que ya ves que es como aquella vez que las destapas y que no tienen gas, no se oye nada, ya también están diciendo que quieren lanzar a Lázaro Cárdenas Batel, que está así como perdido en el espacio, sabrá Dios dónde, no sé qué cargo le ha dado López Obrador, pero fíjate, allá tampoco prenden. Entonces, la incertidumbre para el país en el 2024 no solamente es con que están destruyendo al INE y que no se van a poder hacer las elecciones y que el gobierno va a querer meter la mano, bla, 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 sino que además pues quiénes van a contender, ¿no? Fíjate, los naranjas, resulta que tampoco, o sea, capaz, oye, si ya nos dijeron que no le van a entrar en el 2023, si no tienen un candidato ganador, pues a lo mejor en el 24 tampoco hacen nada, ¿no? Digo, pues ya para qué se arriesgan, ¿no? O sea, van a acabar a lo mejor ya resignándose y apoyando a quien sea la corcholata mayor, no sé, pero es que, insisto, el panorama político está enrarecido, a pesar de que hay mucha efervescencia, es paradójico, ¿no? O sea, todos se andan moviendo, todos andan queriendo llamar la atención y hacer actividades y reuniones y presentaciones y van a las casas y salen en programas de televisión y, o sea, a ver, hacen muchas cosas, pero así que digas, oye, ya me está quedando claro por dónde me quiero ir en el 24, pues yo creo que hay mucha incertidumbre, o sea, y sí es un tema, no sé tú cómo lo veas, pero yo sí lo veo muy preocupante porque pues vamos a ir a votar a ciegas a lo mejor, ¿no? A lo mejor yo sí difiero un poquito contigo, porque sí veo, a ver, si analizamos otra vez, a ver, aprecio a Gustavo en lo personal, creo que como líder de la Coparmex fue un líder con una posición al menos sólida, coherente, congruente, de lo que era una cúpula empresarial, o como ahora se les llama sindicatos patronales, lo que quiera decir eso, yo lo veo sólido, o sea, tiene ideas claras. A mí me tocó estar en algunos eventos de Coparmex encabezados por él, y su discurso, insisto, como líder empresarial, era congruente, es consistente, no es un sujeto al que hay que meterle ideas. Y me gusta, pero la política no es para andar jugándole al improvisado y que llegue alguien que no conoce las cañerías del ejecutivo, del legislativo, de las negociaciones con el judicial, de cómo se estructura un presupuesto, de la administración pública en la ejecución y en el derecho. O sea, tiene sus particularidades. Y en esta foto, independientemente de que no veo los rellenos azules, que además no hay muchos, a mí nada, o sea, seamos francos, los perfiles quizá más valiosos que hay azules están confrontados con la dirigencia, lo cual es muy lamentable, y por parte de la dirigencia, pues yo nada más veo ahí algún favorecido que puede ser con alguna experiencia, Santiago Krill, y también lo he comentado aquí, yo creo que Santiago está peleado con el poder, o sea, cuando ha tenido las oportunidades, no las ha tomado, no las ha ejecutado y ha cometido algunas barbaridades. Ahora, aquí veo alguna experiencia que puede ser valiosa. Por mis particularidades, por mis preferencias que conoce la audiencia, pues voy a eliminar todo lo que me huela a izquierda. Luego, entonces, pues nada más hay que recordar cómo votó en algunas cuestiones críticas en lo que va de esta legislatura y la pasada, Mancera, por ejemplo, ahí tache, va para atrás. No olvidemos que Beatriz Paredes, sí, la respeto, le tengo un aprecio personal también, pero a ver, es la señora que hizo del PRI una socialdemocracia, y a partir de ahí el PRI dejó de tener una apertura con todos los grupos de manera plural, ¿no? El PRI no tenía ideología y ahí reventaron un poco el asunto.
además de que, bueno, pues no olviden que el PRI de alguna u otra forma, justo por esta idea socialdemócrata, todavía forma parte de la Internacional Socialista, del Grupo de Puebla, y no me cansaré de decir que la socialdemocracia es una izquierda light, y para eso, para muestra, basta un botón, vean las cosas tan increíbles que promueve Movimiento Ciudadano. Acosta, bueno, pues creo que no es presidenciable, y entonces te quedan ya un poco menos de personas, que todos, bueno, y Silvano que pues le daría el mismo tache que a los otros dos. Demetrio, pues puede ser una persona que, mira, Demetrio te diría, parecería que ha navegado con bandera de oportunismo. No sé qué pienses al respecto, y además lo veo desgastado, y además no lo veo activo en la política hace muchos años. Mira, Claudia ha mantenido posiciones congruentes y duras, críticas hacia dentro de su partido, críticas hacia dentro del grupo parlamentario del Senado. Sin embargo, no creo que le alcancen las canicas para jugar en el asunto de adultos. Me quedan tres de esa foto que los veo sólidos. Ahí sí creo que son personas solventes técnicamente hablando, en la administración pública, en el trabajo político. Creo que están a la altura del reto de lo que implica una presidencia de la República, y de Alfonso Guajardo, quien fue secretario de Economía. Enrique Lamadrid, que ocupó varios cargos, hijo de un expresidente, apellido que carga como una losa, pero la audiencia me ha visto haciendo programas, compartiendo ideas con él, le tengo aprecio personal, y un peso completo, un peso pesado. A ver, Ángel Gurría, con todo y las críticas que yo puedo tener a los organismos internacionales, que son como los colectivismos macros, que tampoco los comparto mucho, pero el trabajo que hizo el de Alfonso al frente de la OCDE durante más de 3 lustros, creo que no me acuerdo si fueron 15, 18 años al frente de la OCDE, carajo, es un cuate que tiene una experiencia de cómo hacer política pública en todos los niveles, porque además la OCDE, igual que casi un presidente, se mete a temas de salud, se mete a temas de educación, de infraestructura, de seguridad pública, de gobernabilidad, evalúa en términos generales también el crecimiento económico y inflación. O sea, es un hombre muy completo, y creo que está en la batalla en pleno. Ahora, si me dices, compara a cualquiera de estos contra la improvisación ciudadana, a ver, no hay es que forma. no No hay forma, Aminadab. yo no la pondría así, pero bueno, a ver, regrésame a la foto anterior, Mira, yo vengo de Bueno, a ver, nada más faltaría Santiago Krill. ¿Y quién te gusta? A ver, a mí me gusta Damián Cepeda. Damián Cepeda no va a tener posibilidades peleado con Marco Cortés. ahí te falta Juan Carlos Romero Hicks, quizá te falte Lili Telles, te faltan gente que igual ¿De como verdad, digo, Lili Telles? a ver, yo simplemente digo ¿En serio? para que tengas una imagen más plural. A ver, no, espérame. Déjame decirte, yo de lo que estabas diciendo, yo sí quiero hacer un contrapunto aquí viendo esta imagen. Yo, en primer lugar, vengo de una cultura política en donde durante muchísimo tiempo la experiencia se manejaba como una forma de soberbia, una soberbia revolucionaria en donde te decían, es que lo que pasa es que nosotros sí sabemos gobernar, nosotros sí sabemos administrar el país, ustedes no pueden. O sea, a ver, eso es el discurso que el PRI ha dicho toda la vida. Lo que sí debería yo decir, en primer lugar, es que hay cierta experiencia que no necesariamente es positiva, ¿eh? O sea, hay también una acumulación ahí de maneras y de usos políticos que no necesariamente son los que van a sacar al país de la crisis o que lo van a retomar por los rumbos de la democracia que se está destruyendo ahora. Yo, en estricto sentido, en lugar de hablar de las personas, yo, por ejemplo, yo recuerdo cosas que se hicieron en los tiempos de Ángel Gurría cuando era secretario de Hacienda, que me parecen que no fueron las más correctas, y no en el manejo financiero del país, sino en la actuación política que tuvo cuando estaba dándose la campaña de Vicente Fox. Yo tengo ahí también los recuerdos del paso que tuvo por ahí, que no nada afortunado, cuando estuvo en Banobras, ¿no? Digo, el chiste es que todo, si tú le analizas, te vas a dar cuenta de que no hay ni siquiera personajes impolutos ni nada. Entonces,
¿Cuál es la intención de cada uno de ellos? Que yo me centraría mucho más en eso, porque insisto, yo a veces me preocupa mucho, y ahí es donde, y me preocupan todos, y los de mi propio partido, que es el PAN, y los que puedan llegar de otro que esté en la alianza, y también incluso de los ciudadanos, es que hay que tener una visión democrática. Hay que creer realmente en construir un país que sea para todos. Realmente hay que ir con una visión institucional de que va a haber pluralidad y apertura y capacidad, de que vamos a poner por fin un servicio público y no solamente a mis cuates que son los que me convienen, porque eso tanto el PRI como el PAN lo hicieron igual. Entonces, si esas alternativas que tú estás mostrando o las que se podrían ahí sumar de relleno, de complemento o como parte de, si no tienen esa visión, entonces podemos tener una alternancia en el 2024 de que mandemos al diablo a la 4T, pero resulta que no, o sea, resulta que no vamos a dar una alternativa y un cambio. En el caso, por ejemplo, de gobernantes que a mí me tocaron, en el caso del PAN, sobre todo en gobiernos estatales, tú veías, por ejemplo, un discurso que te hablaba de modernizar, de transformar, de innovar, y ya después cuando llegabas al poder resulta que no. O sea, y hay una parte que tiene que ver con la inercia de los sindicatos priistas y de los aparatos de gobierno priista que no te dejan cambiar. O sea, como dijo algún día un gran investigador, que ese sí es de la izquierda, pero es un gran investigador que se llama Tonatiuh Guillén, dice, bueno, los gobiernos son maleables, pero no flexibles. O sea, una cosa es que tú puedas cambiar el organigrama y otra cosa es que el aparato cambie su operación y trabaje distinto. Entonces, imagínate el reto de país, si tú no tienes claro que tienes que recuperar una institucionalidad democrática, un equilibrio de poderes, que tienes que volver a construirlo de abajo hacia arriba. Si no tienes esa visión y estos quieren llegar posiblemente a ocupar un puesto de poder, etcétera, para seguir administrando las cosas como estaban, pues eso tampoco nos conviene. O sea, yo sería muy exigente, Octavio, no en cuanto a las figuras, en cuanto a los antecedentes, yo creo que todos, por supuesto, que podrían echarse a cuestas lo que es llevar la presidencia y el destino nacional, no me queda duda, pero ¿para dónde lo llevan? Esa es la parte que a mí me preocupa, porque sí veo que pues sí tenemos nuestras relaciones históricas y tenemos nuestras visiones de la política vista desde dijéramos, desde la centralidad del ejecutivo, del partido en el que estamos, y eso es realmente lo que Luciano necesita, ¿no? O sea, esa imagen, y alguien lo decía ayer muy bien, a lo mejor representa justamente ese pasado del que nos deshicimos en el 2018 y que no se resigna a irse, ¿eh? O sea, yo también quisiera ver otras alternativas, yo quisiera ver, y en ese sentido, la de Gustavo de Hoyos me gusta, y no porque yo esté de acuerdo o proponga que sea él. Yo he dicho, y tú lo recuerdas, que a mí me parece que el candidato debería ser un ciudadano que no milite en ningún partido, pero hay más opciones. Incluso en la propia Coparmex tú ves a alguien que tiene también muchísima preparación, que es el actual presidente, que es Pepe Medina Mora, que también es una gran opción. Digo, nada más que él, a diferencia de Claudio, o a diferencia de Gustavo de Hoyos, o a diferencia de algunos otros empresarios, no ha tenido el protagonismo de decir yo me quiero lanzar, ¿no? Oye, O pero sea, a ver, es eso. ¿por qué yo no ¿Sí me pondría entiendes? a Medina Mora y por qué yo quitaría de tajo a varios? Si nosotros vamos, nosotros dos, Octavio, Aminadab, perdón, el burro por delante, vamos a programas pasados, en este mismo espacio, en la disidencia, hace algún tiempo, hace ya algunos meses, hablábamos de la necesidad de un candidato disruptivo. Y te decía, a mí lo que más me preocupa, Aminadab, es que ese candidato, y además recuerdo perfectamente porque traíamos un artículo que habíamos leído de manera conjunta, y te decía, no es posible que entre 130 millones de habitantes no encontremos un candidato que conecte las neuronas con la boca. Y que sea lo suficientemente capaz de salir a articular un discurso contrastante con López, contrastante, por lo tanto, empezar a hacer este asunto disruptivo y mostrar claramente el cómo sí se puede generar un país distinto, lejano a las ocurrencias y cuando se separan de la ideología venezolana o bolivariana, llegan a las ocurrencias, navegan de un lado a otro, pero dicen más o menos burradas, Claro, ¿no? O claro. sea, con ocurrencias o con rollo bolivariano son burradas. Entonces necesitamos a alguien que articule un discurso bien estructurado y te decía, no tenemos tiempo
de ponernos a educar o hacer cuadros políticos cuando esa labor lo debieron de haber hecho los partidos políticos durante un tiempo. No tenemos ya tiempo para eso. Claro. A ver, ojo, reconozco que Gustavo de Hoyos es un sujeto articulado, ¿eh? Eso sí lo reconozco, es un sujeto con estructura, en principios, en ideas, y además creo que entiende de productividad, que es lo que le da de comer a este país y nos puede sacar adelante. Pero cuando tú ves, y me voy a regresar a esta imagen, cuando tú ves a quién hay que conectarle el cerebro con las neuronas y que tenga ideas claras, que sean congruentes y que estén acordes a un mundo globalizado, a ideas de productividad, a temas tecnológicos con modernidad, yo sigo reduciendo esa foto a 3 personas. Bueno. Y a ver, yo, Octavio Catalán, yo sigo, y ojo, ninguno de esos es disruptivo, pero al menos ya hay algo congruente. Creo que hay uno o dos más congruentes que el resto. A ver, Octavio, pero mira, ¿te acuerdas que esa vez que platicamos que tú hablabas del candidato disruptivo? Hago nada más una pausa, nada más concluyo. Y ahorita me decían, oye, es que Lili Telles no tiene ideas claras, pues, a ver, si tú le pones ya una estructura de cómo funciona el libre mercado y cómo la libertad hace a los seres humanos, y que la libertad no la puedes dividir en derechos económicos, políticos, la libertad es una, y por lo tanto tiene que haber congruencia para salir adelante con el país. Y además, ojo, ya después platicaremos del tema del humanismo. Pero espérame. No podemos no nos podemos dar el lujo de un candidato gritón, de un candidato que solo sea contestatario, de un candidato que llegara a las ocurrencias. Y a un López de derecha, ese no es. Y a lo mejor el único relleno azul, que ojo, ya lo trataría con más respeto fuera de la broma, pues sí sería Santiago Krill. Pues, a ver, no veo otro entre los azules. A ver, Octavio, pero espérame, a ver, retomando, ya que recuerdas aquel programa que estuvo bueno y que casi nos peleamos sabroso esa vez, a ver, tú hablabas del candidato disruptivo y yo hablaba del candidato gris. A mí esos que pusiste en la foto, a mí todos se me hacen grises. Y conste que yo la viabilidad del gris la veo justamente en que después de lo que ha sido este sexenio, que ha venido destruyendo al país, que ha venido destruyendo instituciones, prácticas, presupuestos, ahorros, o sea, todo está hecho un caos. Entonces, sí vas a necesitar a alguien que venga a poner orden en la casa. Y ahí, a mí lo que me preocupa luego de los que quieren ser disruptivos es que casi quieren reinventar el país, quieren refundarlo. No, espérame. A ver, hay que tenernos o darnos una pausa y hay que volver a poner las cosas en su lugar. Y estos yo creo que para eso sí pueden servir. Y muchos de los que no están tan bien. Ahora, yo lo que digo es que en ese sentido, uno gris también tendría una virtud necesaria, como la que en su momento tuvo en España Adolfo Suárez. O sea, alguien que pueda hacer que se junten los que piensan distinto, que los que no confiaban entre sí participen en una alternativa. A mí sí se me hace que puede ser una alternativa, y ojalá que alguno de estos construyera semejante cosa, ¿no? Porque yo lo que no veo y lo que sigo viendo en muchos casos es un sectarismo, ¿no? En esa imagen yo veo sectarismos priistas bastante arraigados que ahí siguen, ¿eh? Por eso no creas que me gusta tanto. Ahora, del tema de Lili nada más, a ver, Lili fue honesta en algún momento de su vida. Cuando la andaban candidateando para el gobierno de Sonora, ella dijo, yo no puedo ser candidata a gobernadora porque no tengo conocimiento ni experiencia en la administración pública. Yo espero que siga en esa lógica y que entienda que no, con una candidatura presidencial no se juega, ¿no? Por nada más porque nos quede claro. Bueno, así como México Colectivo fue la idea de la oposición y de poner a sus seniors a hacer un proyecto y una visión de futuro, supongo que de futuro. Yo creo que Cuauhtémoc Cárdenas, La Bastida, Narro, Josefina Vázquez Mota, Diego Valadez, tienen todo para guiarnos hacia el futuro, a la modernidad, a la automatización, a la inteligencia artificial, a la nanotecnología, a la genética, a la robótica. Sí. Yo creo que todos ellos son expertos en estos temas que nos van a llevar al futuro. También hay un encuentro para planificar el futuro, mi querido
Aminadab, no sé qué opinión te merezca. No, bueno, es que esto sí es así como... No sé si esta se tomó en el Museo del Mamut, A ahí ver, por el AIFA. a ver, no, acuérdate que el Museo de los Dinosaurios está en Atlacomulco, ahí sí es, y sí es cierto, ¿eh? No, bueno, a ver, fíjate, yo entiendo que todos los políticos que se precien de serlo, una de las cosas que más temen es perder el poder y perder la vigencia, pero ya, ¿no? Hay gente que ya de veras es necesario que le demos paso ya a otras personas, ¿no? Yo estaría muy a gusto, ya cuando llegue el momento en el que uno se tenga que retirar y todo eso, pero hay O gente sea, que no no sabe. ves a, No, a ver, a aquí, a Muñoz ver, Ledo en otra vez no, dirigiendo a las juventudes de algún partido político. pues no, pues claro que no. A ver, oye, don Porfirio fue el que censuró a los estudiantes del 68, siendo el... O sea, Porfirio era el que estaba metido en ¿cómo se llama? En todo lo que era la justificación del populismo de Echeverría para los jóvenes que les acaban de dar el derecho al voto. Y Porfirio es el que primero dice que según esto defienden las ideas democráticas y luego quiere traernos los modelos más arcaicos y más disfuncionales que hay en Sudamérica, donde el Ejecutivo y el Legislativo están peleados y no funciona ninguno ni otro, ¿no? Como en Argentina, ¿no? Bueno, está bien, pero ya, hombre, yo digo, a ver, ¿quién votaría hoy por él en buen plan, no? Si no es porque lo lanzaron y porque finalmente fue candidato de Morena y se montó en la ola de López, como antes se me había montado en la ola de Fox, pues por eso es por lo que ha llegado últimamente a donde ha estado, ¿no? Porque de mayoría, ¿qué ha ganado Porfirio? Cuando era del PRI, a lo mejor ahí sí ganaba de mayoría, pero en estos tiempos, pues... O sea, Bueno, la no, última que ganó fue la del Senado en el yo pensé 88, que ¿no? esos eran los hombres que nos van a llevar al No, futuro. gracias. No, yo, mira, en ese sentido yo confío más en mis hijos, sin duda. Ok, oye, a ver, vámonos a los temas que hay que tocar varios temas de rapidito. El primero, como lo dijimos en este programa, hemos dicho en Cena de Grillos y lo hemos dicho en otros espacios, ¿dónde están los chairos diciendo del superpeso? Ya, o sea, como cuando pierde la América y las camisas amarillas se pierden, donde de repente no las encuentras. Ajá, No hay, no hay lo que chairos oye, hablando del superpeso ya. claro, es lo que va a pasar este sábado, ¿no? De repente van a quedar mudos algunos ya no sabemos si los amarillos o los rojiblancos, pero van a quedar mudos, no te preocupes. Bueno, mira, a ver, el problema es que nosotros hemos venido diciendo que la economía del país está en grave riesgo. Y yo sé que muchos se pitorrean de que somos agoreros del desastre y de que no conocemos bien y que Sí, obviamente... Epigmenio diría que somos personas que deseamos que le vaya mal al país. Exactamente, sí, a ver, no, o sea, el único problema es que nosotros hemos visto un proceso que viene desde que López Obrador canceló el aeropuerto y que se recrudeció con la pandemia, de que en este país no hay inversión, de que en este país no se han generado empleos, de que este país se ha chutado las reservas que dejaron los gobiernos neoliberales, se las han gastado en populismo y en obras inútiles y para pagar déficits de las paraestatales de Pemex y la CFE. Todo eso ya lo hemos dicho. Pero aquí lo que estamos viendo es que está empezando a darse un cataclismo a nivel mundial. O sea, la semana pasada, cuando Estados Unidos hizo que quebrara el banco como es el Silicon Valley, y que luego después se quebró el otro, el Signature Bank, y que hoy, por ejemplo, sale la nota de que el Credit Suisse en Europa, ya no en Estados Unidos, también está con una caída del 90% en el valor de sus acciones. A ver, en estos casos sabemos que caen las economías a nivel mundial. Recordemos, por ejemplo, que en los años 2007-2008 hubo una crisis que se dio por la quiebra, no de bancos, sino de lo que eran las hipotecarias de Estados Unidos, las subprime, las que eran las que hacían las rehipotecas. Entonces, el problema es que eso detonó una crisis. Y antes, en el pasado, por ejemplo, en los tiempos cuando estaba Gurría, pues igual, ¿no? Nos tocó aquella el famoso error de diciembre que se juntó con las crisis en Argentina, y entonces que era el efecto tequila y el efecto tango y todo aquello, y bueno, evidentemente que se generan crisis económicas de orden mundial. Entonces, cuando tú estás viendo que en Estados Unidos se está empezando a ver esto, que es, dijéramos, como que está estallando la burbuja de lo que se hizo justamente para reactivar las economías a nivel mundial con la pandemia, y que era justamente que los intereses estaban muy bajos y de que el dinero estaba muy barato,
Entonces, esto a lo que te está mostrando es que ese ciclo económico ya terminó. Cosa que, o sea, es muy difícil explicarle a alguien que cree en Carlos Marx que entienda lo que son los ciclos económicos. Eso, digo, ellos entienden otras cosas. Pero bueno, entonces, nosotros O lo que hemos sea, advertido. ¿no crees que nos contratarían para irles a explicar este tipo de No, cosas? por supuesto que no, porque no lo entienden, ¿no? Porque ellos van a pensar que ellos van a decir que es una maniobra de los capitalistas De los internacionales para hacerse neoliberales, más ricos. A de la ver, mafia global, de la mafia del exactamente. poder. A ver, de los dueños de los medios de producción que están explotando al proletariado. A ver, entonces no lo sacas de ahí. A ver, pero el problema es que lo que es real es que si hay una quiebra o si hay una alteración fuerte o una gran inestabilidad en el mercado mundial, eso nos va a afectar a los mexicanos, más de lo que ya nos está afectando la inflación, más de lo que ya nos está afectando el tema de la guerra comercial que se da entre Estados Unidos y China, o incluso más allá de lo que es los efectos de la guerra de Rusia con Ucrania, que sí está afectando gravemente a Europa y que tenemos consecuencias acá en México, porque finalmente todo el mercado mundial y el comercio mundial están afectados por eso. Entonces, bueno, pues si no quieren verlo y quieren seguir pensando que el Tren Maya nos va a salvar cuando ya funcione, o que nos va a salvar Dos Bocas, o que, oye, o lo que salió del aeropuerto, dice, oye, no puede ser. No sé si viste la nota de que ya ves que están aterrizando aviones de carga en el Chaifa, pero que resulta que tienen que sacar la mercancía por tierra y llevarla al aeropuerto, Sí, porque ahí sí hay aduana, ahí sí pueden sí, meter, sí, eso total es un que no puede, o sea, ridículo. dices, o sea, entonces, o sea, a ver, a ver, la economía Pero a ver, no se puede manejar con para teoría. los que no saben de lo que acaba de hablar Aminadab, salió en estos días, en días pasados, una nota en prácticamente toda la prensa nacional que los aviones de carga, que y ustedes recordarán que ya hasta nos mofamos en algún programa de que pues, el presidente estaba tan desesperado, pero tan desesperado que tenía que ir a inaugurar, tenía que ir a dar el banderazo de salida de cómo bajaba un avión de carga en un aeropuerto. Yo creo que este chingado ridículo no lo ha tenido ningún país ever. Pues ahora resulta que sí bajan los aviones de carga en el AIFA, creo que es lo único que baja hoy en día, y, y pues tienen que llevar la mercancía al aeropuerto de la Ciudad de México Claro. porque no hay aduana. Entonces, es un chiste mal Ah, gusto a la 4T por donde la veas. no, a ver, es que es de veras, a ver, fíjate, se supone que cuando tú entiendes una economía como la economía mundial, y donde tú sabes que como país, tú qué es lo que tienes que generar, tienes que generar condiciones de competitividad y de productividad. La competitividad, ¿qué es? Justamente que tú tengas la infraestructura, que tengas en ese sentido las vías de comunicación, los aeropuertos, los puertos, las carreteras, las vías férreas, todo lo que signifique que la planta productiva, o sea, las empresas de tu país puedan mandar a menor costo a otros las mercancías, porque así pues, es más fácil que te las compren, ¿no? Entonces, tú, para ser un país competitivo, pues tienes que tener claro aeropuertos, claro, tienes que tener claro vías de comunicación, pero lo más absurdo que puedes hacer es justamente que si hay un aeropuerto donde pueden llegar porque ahí hay aduana para que descargue la mercancía, ¿para qué los mandas a 80 kilómetros a un aeropuerto que no tiene la aduana, que te genera, que tienes que tener trailers que te van a afectar gravísimamente el tráfico en esta vía nueva que acaban de inaugurar, que seguramente está llena de trailers que traen los productos que antes llegaban al aeropuerto internacional, para que pasen a aduana donde la seguían pasando, ¿no? Entonces, ¿dónde está el beneficio? O sea, a ver, las empresas que están haciendo eso, las que traen la mensajería o la carga o lo que sea, bueno, deben estar felices de la vida porque, pues, o sea, les han de pagar porque aterricen en el Chaifa para que compensen, yo creo, el costo que tiene mandar en trailers las mercancías al aeropuerto de la Ciudad de México. Y sobre todo, imagínate, están tan preocupadas de que las entregas se hagan en el mismo día que por vía aérea, para que luego te dan tienes que llevarlas por tierra. Es como cuando en Estados Unidos medio te cierran la frontera y tienes ahí las filas de trailers que no pueden cruzar ahí por las garitas, ¿no? Y dices, bueno, entonces, no sé, Octavio, o sea, de veras, o sea, nosotros inventando
economías estatistas e ineficientes cuando el mundo está al borde de la crisis y cuando lo que nos puede salvar, que es ser competitivos, ser productivos, pues es algo que el gobierno se ha dedicado a torpedear durante todo el sexenio, ¿no? Peleándose con las empresas, haciendo huelgas en las maquiladoras, queriendo que las inversiones grandes se vayan al sureste, aunque no haya capital humano para que puedan operar. Entonces, es bueno, que pues a lo mejor piensa mandar de Tabasco a Florida autos armados por en ferry o algo así. O sea, es que estos güeyes son capaces de todo. A ver, mira, los únicos ejemplos así de absurdos como este que acabas de mandar, yo recuerdo que cuando existía una cosa que se llamaba la Academia de las Ciencias de la URSS, que publicaba un manual de economía política que nos hacían leer en aquellos tiempos que te cuento en la universidad que era oficialmente socialista, aunque supuestamente había libertad de cátedra. A ver, te daban por ejemplo, los planificadores, por ejemplo, empezaban a explotar hierro en el centro de Rusia, en un lugar que se llama Magnitogorsk, pero resulta que la siderúrgica estaba en Bratsk, que estaba como a 2,000 kilómetros de distancia y solamente podías llegar en el transiberiano, ¿no? Cuando tú decías, bueno, ¿por qué no la ponen ahí junto, no? No, es que lo que pasa es que tenemos que hacerle, como decía López Obrador, vamos a mandar a las secretarías de Estado a las diferentes regiones de la República, entonces vamos a mandar a la CEP, a Puebla, y a Relaciones Exteriores la vamos a mandar a Ciudad Juárez. Oye, pues es que eso no se hace por voluntad, hombre, eso se hace porque hay una lógica económica que si te dice que aquí en la capital es donde se tiene que concentrar la administración pública, pues por eso la tienes aquí. O sea, no es una política de desarrollo el que tú mandes a la Secretaría de Cultura o la Secretaría de Educación a Yucatán, no, o sea, eso se hace a través de otras políticas, a ver, porque sí se puede desarrollar, por ejemplo, el corredor transísmico, sí se puede desarrollar. Si tú llevas 20 años invirtiendo en consolidar industrias, así como cuando se hizo el puerto de Altamira, yo recuerdo que ese fue un proyecto que fue exitoso, o por ejemplo, el puerto interior que hicieron en Silao, que es el que le da salida a las costas y a la frontera de Estados Unidos, a toda la producción industrial de lo que es el corredor del Bajío, incluyendo Aguascalientes. A ver, ese fue un proyecto exitoso que, por cierto, hicieron los del PAN, ¿no? Neoliberales, pero panistas. Entonces, lo malo es que ese tipo de ideas, pues no se le van a ocurrir a la 4T porque, pues no, o sea, ¿cómo quieres hacer un aeropuerto que sea un hub donde lleguen aerolíneas de todo el mundo? O sea, sí quiere cabotaje, pero no es capaz de poner un aeropuerto en donde se pueda dar de manera material eso, ¿no? Por ejemplo, hubiéramos tenido vuelos baratos hasta Australia, a Sudamérica, eso, pero no se hizo porque dijo, no, porque es un aeropuerto de lujo. Y porque a Australia lo dices porque esa. íbamos a mandar ratas más grandes A a ver, la no, isla. porque habría la posibilidad, porque el rango de vuelo, con todo y que sea un vuelo sobre el océano, para volar de México a Australia, sí se daría desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. No que ahora tenemos que hacer esas rutas absurdas que son ir a Los Ángeles, luego cruzar todo lo que es la parte de Asia y hacer unos vuelos que pudiendo llegar nosotros a Australia en unas 13 horas de vuelo, que es creo que el rango máximo que tienen los aviones, tenemos que aventarnos unos vuelos de 25, 30 horas para llegar. O sea, digo, son de las absurdeces que, pues no, o sea, a mí no me importa que la gente se tarde más, a mí no me importa que se queden 3 horas en llegar al AIFA. A mí no me importa que hagan antesalas, porque pues yo pongo el aeropuerto donde yo quiero, porque no voy a usar el aeropuerto que puso Peña Nieto, como no voy a usar el avión presidencial y como no voy a dejar que vuelvan a ganar, porque democráticamente mi único partido es el bueno en Morena y es una derrota inaceptable, es ¿cómo dicen? Dicen, es inaceptable moralmente que gane la oposición. Así están. Oye, a ver, tenemos que tocar rápido algunos temas prometidos a la Pues audiencia. es que tú no dejas. No, yo te he dejado hablar, güey. No, o sea, es que tú eres el que no, tú mandas. A ver, vamos por raro. el ridículo del ridículo que viene. López ardido, pero ardido así como ya sabemos que se pone y cómo reacciona, pues su contramarcha o su contraconcentración. Salió la marcha rosa en noviembre del INE, ahí salió con su ridículo, donde casi, ¿te acuerdas aquella imagen donde se aventaba con los trabajadores de Pemex así de, cáchenme, así como si fuera la diosa de la primavera? Igual hizo su ridículo, ¿no? Y luego, pero además, increíble, ¿en qué país? O sea, de verdad, ¿en qué país un gobernante llama a marchar? Bueno, esto es no entender la modernidad. Y luego
Ahora vamos a hacerle una concentración para conmemorar. Claro, es un pretexto, solo es un pretexto, porque como está ardido de la concentración para quejarse del plan B, Plan B. de la reforma electoral y que se le exija a la Corte que no vaya a fallar en su función dictaminadora y de tutela de la Constitución, pues bueno, ahora sale con un pretexto, que es la soberanía del petróleo. Y a festejar el 18 de marzo la expropiación petrolera, cuando es la empresa. A ver, ¿has visto los números de Pemex últimamente? A ver, fíjate, es puro Con todo respeto rencor, a mi a ver, Nadab, es puro ¿habrá rencor. alguien que A ver, todavía, incluso dentro de los petroleros, que todavía defiendan la nacionalización de una industria así? bueno, pues ellos la creen. Dos Bocas es la mejor prueba de que el mito del petróleo sigue vigente en México. O sea, te lo construyeron desde que fue la nacionalización petrolera y todo lo que fue la educación que se estuvo dando durante todo te estuvieron metiendo que México era petróleo y con López Portillo que los países se dividían entre los que tenían y los que no tenían petróleo y México tenía petróleo. Toda esa demagogia histórica, lo único que te ha llevado es a que de veras hay muchos que siguen creyendo que el petróleo es la salvación de México, aunque ya no hay petróleo, ¿no? O sea, yo de veras, insisto en lo que alguna vez publiqué y que casi me matan, lo mejor que podría pasar en términos de petróleo es que ya se acabe, para que a ver si así ya se acabe el mito, pero no, siguen pensando en una economía en donde el petróleo es el central, donde el Estado mexicano es el que lo administra y lo maneja y lo mueve, y por eso no deja que las empresas privadas inviertan en aguas profundas y hemos perdido decenas de miles de millones de dólares de inversiones en Pero por eso. eso, A ver, Aminadab, por espérame, eso, pensando en espérame. que se va a acabar el petróleo, ahora tenemos el amlitio. Bueno, por eso, a ver, lo que tú quieras, pero sí, ¿no? Y vaya que el amlitio es otro mito así genial. Pero mira, el problema es que todo eso, todo ese discurso histórico, eso es el puro pretexto y la pura justificación de lo que tú bien dijiste al principio. O sea, este gobierno es puro rencor. Cuando no te sometes a este gobierno, como no lo sometimos los que fuimos el Zócalo el otro día, evidentemente que el presidente no se puede quedar atrás, evidentemente que el presidente tiene que montar un supuesto apoyo popular así que va delirante, incondicional hacia las buenas propuestas, así como el pueblo bueno, pues claro que tiene que apoyar las buenas decisiones históricas de este país que él representa, y entonces esto es un pretexto. ¿Por qué? Porque si tú de veras, como dices, tú dices, de veras creen en la nacionalización, entonces, a ver, yo lo que digo es, los que de veras crean que el futuro de México está en el petróleo, que vayan voluntariamente al Zócalo y te aseguro que estaría casi vacío. Ah, no, pero obviamente tienen que operar con todos los recursos del Estado, con todos los recursos de los siervos de la nación, con todas las listas de padrones de beneficiarios de Oye, programas pero a ver, sociales que van a espérame, llegar. espérame, A ver, espérame. pues es la Fíjate, única fíjate, forma en la que los llenan. estoy revisando cuántos trabajadores tiene Pemex Ujú, y anda en el orden de los 120,000. ujú. Recordarás que Pemex tiene por ley una parte donde hay trabajadores que no se pueden ir incluso a huelga porque atienden temas tan Sí. estratégicos que podrían El podríamos caer en un inciso, tema de seguridad nacional, El ¿no? inciso B de la Ley Eh, Federal del Trabajo, del 123, perdón. a ver, 120,000 trabajadores. Esta marcha está obligando, porque así es, a ver, hay que decirlo con todas sus letras. López Obrador está obligando a sus presidentes municipales, a sus gobernadores, a sus huestes, a su partido, a sus secretarios de Estado, a que en esta marcha o concentración o como le quiera llamar, tiene que haber 280,000 personas. O sea, no hay forma de que legítimamente los trabajadores petroleros, solo suponiendo sin conceder que todos pudieran salir de Pemex para ir al Zócalo, de Pemex de todo el país, de las refinerías, de Sí, las sí, sí, de plantas en el Campeche, de mar, a ver, Tamaulipas, solo exactamente. suponiendo sin conceder que todos los trabajadores pudieran estar, son 120,000. Bueno, con sus familias ya son como medio millón. Échale que sean medio millón. Pero el presidente de verdad, ¿qué piensa que los mexicanos son imbéciles?
O sea, A ver, el presidente. pero es que eso enoja mucho a Minada porque otra vez el acarreo, otra vez la movilización, otra vez, ¿de dónde Por sale la ese fuerza, dinero? por la fuerza. ¿De A dónde ver, sale claro, ese claro, sí. dinero, Aminadab? Pues Pues en no, lugar de que se esté aplicando lo en vamos a, bacheo, en calles, en luminaria, en seguridad pública, en no, educación, en salud, pero, vamos a movilizar 280,000 almas, cabrón. acuérdate que esta izquierda cuando gobernaba la Ciudad de México sabía perfectamente que presupuesto que no se traduce en votos es un presupuesto mal gastado. A ver, no estaba Pero tarde presupuestado. o A ver, temprano esa gente por que se va y se eso, asolea en a esas ver, marchas y en esas concentraciones no vota por estos idiotas. bueno, pero ellos creen que sí. A ver, ellos creen que ahí está patente el apoyo del pueblo bueno hacia nuestras causas de la 4T. A ver, ellos siguen creyendo eso. La realidad, Octavio, es que, a ver, ya sabemos que casi nadie va a ir por su propia voluntad, ¿no? Y en segundo lugar, es una concentración que es innecesaria y que es absurda, ¿no? Porque finalmente, ¿cuál es el beneficio para el país? Yo cuando veo a los ciudadanos marchando a favor del INE, a mí me queda muy clara un beneficio que es, oye, tiene que haber pluralidad, tiene que haber democracia, tiene que haber división de poderes, tiene que haber un poder que lo definan los ciudadanos y no los que gobiernan para que se queden en él, ¿no? Ese beneficio me queda muy claro. Pero acá lo único que es justamente, pues es una marcha terapéutica, es para que se sienta mejor el presidente, o sea, no es así que digas, oye, ¿va a subir el petróleo gracias a la marcha? No. ¿Vamos a abrir más pronto dos bocas porque sea en marcha? No. ¿Vamos a lograr que haya un uso racional de los recursos energéticos? No. ¿Vamos a apoyar las energías limpias? Menos. Entonces, es totalmente absurdo y revanchista, o sea, no te deja nada, o sea, si esa manifestación se hace o no se hace, no pasa nada, pero claro, para los temas de los, ¿cómo se llama?, de los sentimientos del presidente, pues por supuesto que es estratégica, decisiva, habla de que el pueblo sigue con él, aunque pues ellos se siguen engañando, ¿no? O sea, ya nos veremos en el 2024 a ver de cómo nos toca ese cambio. Tenemos que ir cerrando, pero fíjate que esta imagen a mí me llamó mucho la atención, Uh-huh. porque los más leales, los más entrenados, los más disciplinados soldados del planeta, Marines, Fuerzas Especiales, US Armies, miembros adiestradísimos por parte de las fuerzas de la inteligencia y de las fuerzas militares de Estados Unidos, resulta que caen en las manos de los diferentes cárteles mexicanos. Y esto es algo que ya habíamos dicho, es que el problema de los cárteles dejó de ser hace mucho tiempo la salud. Claro, hoy el discurso es el fentanilo está matando a no sé cuántas millones o cientos de miles de norteamericanos. Pero a ver, el problema no es de salud. El problema se traduce tarde o temprano en que se vulnera todo el Estado de Derecho, porque tienen tales márgenes de utilidad estas organizaciones criminales que corrompen, ya lo hemos dicho, jueces, alcaldes, ministerios públicos, gobernadores, presidentes, ahí está García Luna, se hacen de organizaciones transnacionales que tienen la capacidad de corromperlo todo. O sea, ya cuando estás viendo estas notas que dicen Marines dentro de las filas de las fuerzas violentas del ejército, de los narcotraficantes, hay un problema ya que trastocó a la sociedad en su conjunto, Aminadab, de forma global. Claro. Dale un minuto a esto si quieres comentar, porque tenemos que cerrar el programa. Mira, el asunto principal tiene que ver con que, bueno, no es la primera vez y no te debería de extrañar. A ver, finalmente, ¿tú recuerdas cuando empezaron las políticas aquí en México bastante absurdas de que para sanear a las policías había que correr a los malos elementos y esos eran reclutados por el crimen? Y tú recuerdas que los Zetas eran elementos del ejército mexicano que se convirtieron en sicarios del narco. ¿Recuerdas a los caiviles que eran reclutar soldados que eran en ese tiempo de Guatemala y todo eso que eran los que venían a reforzar aquí las fuerzas del crimen? Y bueno, pues en el caso de Estados Unidos, a ver, los propios Marines luego se convierten en mercenarios, o sea, tampoco puedes olvidar eso. Entonces, pues claro que oye, hay dinero y hay demanda, pues claro que muchas veces van a estar buscando cómo elevan, incluso gente esta que les puede servir hasta como para poder adiestrar a otros que hagan las mismas atrocidades, ¿no? A ver,
El único problema, Octavio, es que mientras que no se combata al crimen organizado con la fuerza del Estado, algo a lo que este gobierno ha renunciado y a lo que los gobiernos anteriores se golpearon políticamente entre ellos para no hacerlo desde los tiempos de Calderón. Entonces, vamos a ver cómo esta situación empeora, ¿eh? Y claro, estamos a merced, o sea, desgraciadamente así como tú te quejas de la impunidad, a ver, ¿quién les va a hacer algo a estos? ¿Quién los va a enfrentar? Si ni el ejército ni la marina en México tienen órdenes de enfrentarlos, pues oye, uno como ciudadano menos, uno como empresario menos. Entonces, estamos realmente a merced de algo muy, muy crítico, y yo insisto, ¿qué va a pasar cuando estallen las crisis sociales y que no haya quien pueda afrontarlas? Ahí es donde yo quiero ver cómo va a estar la situación. Pues mi querido Aminadab, antes de irnos prácticamente al agradecimiento a la audiencia por estar con nosotros, no olviden seguirnos en nuestras respectivas cuentas de Twitter, están aquí en el banner, andan por aquí, dice La Disidencia, síganos, y ahí está la cuenta de Aminadab y de un servidor. También están los canales hermanos, evidentemente Alterno 180, Luis Berman, donde están las videocolumnas de mi brother, el canal de un servidor. Y bueno, pues creo que hay conclusiones muy fáciles para cerrar este programa, mi querido Aminadab. Hay muchas corcholatas, hay muchos pretendientes, hay mucha oposición que sale a las calles a manifestarse, pero falta un liderazgo, y eso es el problema de tener tan pulverizada a los candidatos y a la oposición. Espérame, y también el hecho de que nos hemos destruido a nosotros mismos, que hemos hablado mal de nosotros, que nos hemos atacado, nos hemos criticado, nos hemos desprestigiado, y a la hora en que necesitamos ahorita a alguien, pues resulta que todo el mundo trae cola que le pisen. Así es. Por otra parte, la 4T dejó de presumir el superpeso, como lo anunciamos ya hace varios programas, claro. Y pues más movilizaciones, mi querido Aminadab, en contra nada más y nada menos que de nuestro presupuesto. Oye, nos faltó el otro tema de ¿cómo se llama? De los datos personales y biométricos en manos de gobernación. Hay que entrarle más, pero hay que dejarlo ahí nada más para que no piensen que se nos olvidó, sino que forma parte de un asunto muy serio que hay que analizar. Sí, a ver si algunos amigos, por ejemplo, como Gustavo Parra, que algo le sabe bastante al tema de datos personales, de protección de datos personales, le quiere entrar a la explicación, porque esta reforma de esta semana, que bueno, todavía falta que se vaya al Senado, pero creo que va a pasar. Está escandalosa. Yo creo que la audiencia tiene que saber qué es lo que va a pasar con sus datos personales, al margen de que vean ahí algunas notas en el periódico. Vamos a analizarlo con detalle. Así es, muy bien, pues un saludo a todos y estamos en eso. Pues hermanito, nos estamos viendo, nos vemos la próxima semana en una entrega más de La Disidencia. Hasta la próxima. ¡Wow! Wow. MX.tv